Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Edu patrocina esta reacción, nos trae a Mayo con la canción Mabushi DNA. Y bueno, pues vamos allá. Es, por lo visto, una de las canciones más difíciles de interpretar en directo. Así que, bueno, pues esto ya a mí me da curiosidad, David, de que sea Pues todo sí, un reto el llevarlo. Si ya de por sí todo lo que llevan en directo es locura. Así que, pues si encima lo bordan, sí, sí. Vamos a, estoy seguro de que lo van a abordar. hombre, Amigos, claro. ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Venga. 工場の煙で止まらない日々いつもと変わらない道特別なんてないミルクとクリームでできた猫が私のどこを見て笑ってた買い物袋からはみ出たネギとバス代が浮くなら歩いて帰ろう疲れ果て乏しい脳みそ不安で満たしても腹減るよ普段通りの段取りこなしてこなれて繰り返して演じるほど遠ざかるみたい茹で上がってない肌に青を汚すみたい色が吸えない味も読めない孤独がまぶしすぎてるほど伸びれるエンドでも立てないほどの行き場へまだ迷ってしまうけど街灯がない道だけど届かない呼吸だけ Em, bueno, yo lo que me faltaba, un solo del hombre de las teles, para comenzar, ¿no? Además que estaba pensando, de pequeño nos decían que no nos tocáramos la tele porque nos podía dar Calambre, calambre. sí, sí, sí. Bueno, es que claro, De hecho, cuando se encendía, Ujú, te daba electricidad estática. correcto. Ahora entiendo por qué tiene el pelo así. Tiene 5 monitores, ahí le está pegando. Correcto, correcto, correcto. Estaba aquí y digo, madre mía, qué plano más complicado, porque casi, casi, casi se le ve la cara. Vamos, tiene ahí la mano Sí, sí, en todo el medio. en el sitio clave, vamos. Madre Sí, mía, sí. estoy intentando de... No, no se ve, no se ve. No. No, no me van a dar esa satisfacción. Oye, es impresionante, de verdad. Qué curioso es lo de leer ese trozo de la letra directamente escrito a mano en una hoja de cuaderno. Em, Sí, sería como una carta o algo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, ya el Y presupuesto. lo, Sí, y lo ha rapeado. sí, 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 sí. Ya Zutomayo, el presupuesto ya se le va por las nubes. Pueden incluso contratar a Jedis para que participen en directo. Esto, Tiene escúchame, ahí un sable láser, ¿eh? eso es tener presupuesto y lo demás es cuento, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos. Yo ya a partir de ahí, mira, ¿lo ves? Es del lado luminoso, vamos a decirlo claro, ¿vale? No es un sable rojo, pero fenomenal. Bueno, a ver, vamos a darle un poquito de contexto aquí al tema, ¿no? Eh, pues para empezar, a mí me ha flipado todo lo que he visto. Me parece que es
complicado siempre todo lo que hace Akane, con ese rapeo suave. Me ha gustado muchísimo, David. Sí. Ujú. Bueno, desde que ha empezado la canción, porque el solo que ha hecho nuestro amigo el de las teles también Sí, ha estado curioso, muy porque curioso lo de jugar, ¿no? Así con sí, la sí, sí, apertura de la ahí mano. acariciar con la mano, sí, sí, Claro, y claro. sale Sí, 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 ahí, sí, sí. Pero, porque cuando se ponen todos a tocar, pues la verdad que pasa un poco desapercibido, porque como no se escucha ahí muy... claro, Claro, hace una capa, pero claro, entre todas las capas que hay, entre violines, el teclado, batería, bajo, guitarras, pues se ciertamente. queda ahí un poco, se quedan un poco escondidos. Sí, Y sí, sí. oye, es bueno saber cómo suena. Me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? Siempre todo lo que hace Zotomayo consigue que una canción extremadamente compleja parezca natural y espontánea. Venga, vamos a continuar. 届かない呼吸だけあり余るこのガム反射しても何も変わりゃしないこともよぎってはびこるよ今は気づくことも願ってる見たことない光も望むなら犠牲にしたってほしいんだけ誰も枯らしてほしいわ無垢にしたってそうしようも少ない朝に歌えるだけどっかたまにしたがまたシナリオ通りに暮らしてゆくなら悩み方も何も知る SD をなすくだけビリビリに破り始めるだけ今ならまだけ無駄を楽しむ勇気がなくて物語るためにのしるね変なところ正直だってそっちの方が楽だから鍵閉め忘れたみたいに君をしなくてももう何も悟れないよ笑ってせいしたって欲しいんだけ誰も悲しく欲しいわ分類したってそうしようも少ない朝に委ねるだけとっとたまにしたがまたシナリオ通りに暮らしてゆくなら悩み方も何も知る SD をなすくだけビリビリに破り始めるだけだなら Bueno, por cierto, esto, la letra de Mabushi DNA, bueno, pues, bueno, creo que es mm, Mabushi DNA Dake. Vale, de acuerdo, me faltaba la palabra que, bueno, gira en torno a la sensación de no encajar en el mundo y la Ujú. lucha por encontrar valor en uno mismo cuando todo parece medirse por expectativas externas. Em, ese ADN, ¿no? Ese DNA funciona como una metáfora de aquello que hace única a una persona, algo innato, algo imposible de copiar y que sigue brillando incluso cuando uno se siente perdido, inseguro, como que no es suficiente. eh, y la protagonista, bueno, pues observa a los demás, se compara constantemente y parece cuestionar su propio lugar en el mundo, en la vida, pero al mismo tiempo existe como una resistencia silenciosa a renunciar a su identidad, ¿vale? Esto no es una canción de autoayuda, ¿vale? Es decir, no va por ahí No, el tema, sino lo que hace es... em, tampoco dice, bueno, seguro que todo va bien. Nada de eso, ¿vale? Es decir, lo que hace es transmitir esa contradicción entre la frustración y la esperanza, ¿no? Que hay momentos en los que, pues, va a querer escapar y otros momentos en los que se va a aceptar. sí, Así que, bueno, pues, tiene ahí, ¿no? Y, bueno, la música, yo creo que refleja esa idea, ¿no? Hay, el bajo está como inquieto, los cambios de ritmo, la sensación de movimiento, como una mente todo el tiempo ahí dándole vueltas, ¿no? Me gustan los demás instrumentos que van abriendo un poquito como el espacio sonoro, un poquito como sensación de liberación. sí. Así que bueno, no, desde luego
claro, cuando hablamos de Zutomayo es precisamente una banda que ejecuta muchos cambios de dinámica, muchas síncopas, Bueno, ya ves, ya ves. muchas capas, siempre con una precisión impresionante, pero que bueno, que no es transmitir una sensación de estar haciendo un ejercicio técnico, sino que todo tiene un propósito, así que fenomenal. Venga, le doy un poquito para atrás y seguimos. 振り始めるだけならと開く絵をなぞってくの怖いよ繰り返すけど繰り返したいけど This is the future. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Bueno, a ver, claro, esta parte yo creo que es probablemente uno de los momentos, sino que más espectaculares de la actuación, porque, bueno, resume perfectamente la filosofía musical de Tutomayo, ¿no? Nadie está ahí solo para acompañar a la cantante, todos son músicos que forman parte de la narrativa y esta rueda de solos, que ha Sí. funcionado casi como una jam session cuidadosamente organizada, pues en lugar de transmitir un único solo de guitarra, pues la banda va pasando el protagonismo de un instrumento a otro. El bajo ha abierto ahí el juego, lleno de groove, lleno de desplazamientos rítmicos, mostrando por qué el bajo es una de las señas de identidad del sonido de Zutomayo. El Y bajo después, ya te abre los ojos, claro, claro, claro. Entonces, así como platos, y luego ya ha pasado al sector de viento metal, eso es. que ha estado increíble, por cierto. Qué complicado debe ser tocar la trompeta así. Solamente para que suene, la forma que tienes que imprimir el aire, mm, muy complicado. Sí, sí, es complicado, sí, ¿eh? Ujú. Sí, sí, Y sí. luego el saxo y tal. Luego las dos baterías, la guitarra, bueno, las dos guitarras, porque hay dos. Teclados.
Teclado también. Ujú. Madre mía. Sí, 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 Y todavía queda alguno por ahí, ¿eh? claro. Em, y nada, lo brillante que es que no parece una competición de virtuosismo. Cada músico entra, expone una idea, la desarrolla durante unos segundos y se Sí. lo entrega al siguiente, ¿no? Es casi una conversación musical. Un instrumento hace una pregunta, otro instrumento le responde, otro le añade color, la batería reorganiza todo para preparar la entrada siguiente. Es decir, ha sido totalmente espectacular, ¿no? Y hemos visto Increíble. todo tipo de estilos, ahí jazz, funk, de todo. Bueno, fenomenal. Vamos a continuar porque esto es, como siempre, una agradable locura. Y encima aquí el hombre de las teles jaleando. Venga, vámonos. This is the future.「これも見ないです」「腐されていたくないだけ」「犠牲にしたって本心だけ」「何も枯らすと帽子はな」「分類したって送信はもうサングラスに委ねるだけ」「とっとくたまにしたがまま無駄に無駄に暮らしてゆくなら」「笑いたったままにむしり SD なつくだけ」「ギリギリに破り始めるだけ」「そらせない光を選ぶだけ今なら」今日の記録が少しでも追い風となって背中に触れてますようにこれからも建設と破壊を繰り返したいじゃあ日々剣馬爆裂中ご安全にずっと真ん中でいいのにでしたしゃQue tienen esta bandera. Madre Eh, mía. alucino. Menudo final. Sí, 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 sí. De hecho, estos números Antes de poner la bomba, yo creo que es la primera vez que veo jadear a Kane Sí, 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 con el sí. aire. Sí, sí. Porque, claro, llevaba ahí sin respirar como 3 minutos. Claro, claro. Esta cuenta atrás me parecía más casi como los números de Depredador, ¿no? Cuando se Sí. pone ahí a hacerla. Eh, de verdad que
he flipado. Oye, el hombre de las teles se estaba ya arrastrando la cara por las teles, yo no sé qué estaba haciendo ahí, ¿vale? Pero Además tenía algo sospechoso aquí puesto en la mejilla, se, algo est- blanco. se estaba restregando por las teles. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, a ver, la producción visual del concierto es enorme, pero está utilizada con inteligencia. Amplifica la emoción de la música en lugar de competir con ella. Y bueno, Akane ofrece una de esas interpretaciones que explican por qué Zutomayo funciona tan bien en directo. Em, por un lado tiene fragilidad, por otro lado tiene una intensidad muy humana, muy impredecible. No busca impresionar por potencia, juega con las dinámicas, susurra, contiene la emoción, te rapea, libera tensión en momentos clave. Em, la actuación es increíble, ¿no? Transmite de todo, nostalgia, ansiedad, esperanza, determinación. Así que brutal, la actuación Transmite, impresionante. transmite de todo. De todo, sí. De todo y bien. Bueno, pues, Edu, muchísimas gracias por traer Azul de Mayo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.